Dejamos ir la mejor oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo en este mes de octubre. Así es, amigos, un triste 0-0 en el estadio Francisco Morazán. Hasta pudimos haber perdido, amigos, por la necesidad de ir a buscar el gol. Honduras arriesgó bastante que hasta en cualquier momento la selección de Costa Rica nos pudo liquidar el partido. Honduras sale con un 0-0. Todavía esto no ha terminado, pero te tengo más detalles a continuación. La selección catracha termina sacando un 0-0 puntual en este partido en el estadio Francisco Morazán, donde hay muchas cosas que platicar. Primero que todo, quiero mencionar de que la H dejó ir una oportunidad inmejorable de sacarle 5 puntos a Costa Rica. En estos momentos, Honduras le entrega el primer lugar a la selección de Haití. Tomemos en cuenta que Haití viene a jugar a Honduras este día de lunes. Entonces, pues hasta el momento Honduras dejó ir una oportunidad inmejorable de sacarle 5 puntos a Costa Rica y continuar siendo líder del grupo. Honduras, amigos, se complica ya el grupo. Ahorita son los partidos difíciles, se vienen los partidos complicados y Honduras pues tenía que sacar estos puntos, amigos. Es que era importante, no era que tenía que negociar los puntos. Costa Rica saca este resultado que obviamente le deja más tiempo para poder seguir haciendo las cosas. Pero claro, este punto para Costa Rica es valioso para que todo lo pueda definir en noviembre. Honduras dejó ir dejó ir 3 puntos importantes en casa, que para mí, por el momento que viene atravesando Costa Rica, por la idea que Costa Rica vino a ofrecer a Honduras, porque vino a ofrecer un fútbol defensivo ratonero que Honduras tenía que aprovechar para poderlo liquidar. Creo que a Honduras le faltó argumento futbolístico porque realmente Honduras no pudo tener esa idea de juego que pudiera abrir la defensa de Costa Rica, que es una defensa complicada de abrir, y que Honduras no tuvo los argumentos necesarios para poder lograr anotar ese gol que nos diera la victoria. Así que bueno, vamos a hablar completamente del partido, amigos. También el árbitro no me gustó para nada cómo pitó el árbitro, amigos. Un árbitro que dejó muchas sensaciones negativas. Pero bueno, vamos a hablar completamente del partido. Vamos a hablar un poquito de lo que hizo la selección catracha en el partido, amigos, porque hay que opinar sobre qué estrategia utilizó Reinaldo Rueda, cuáles fueron los planteamientos que se manejaban al inicio del partido y cuáles fueron los que se terminaron utilizando para enfrentar a Costa Rica. Vamos a comenzar, amigos, si es que la selección catracha utilizaba su característico 11 titular, el 4-5-1 o el 4-2-3-1, que eso ya es normal en la selección catracha, siempre lo ha utilizado, siempre pues Reinaldo Rueda maneja ese 11 titular. ¿Qué pasa? El equipo salía casi similar a como jugó los últimos 2 partidos eliminatorios antes de este, teniendo al Toro Bengochea en el ataque. El Toro pues obviamente por el buen momento que vive, por el buen momento que estaba viviendo actualmente con la camiseta del Olimpia, era el jugador, ¿verdad?, que Reinaldo Rueda sacaba de titular, y Luis Palma por izquierda, Jorge Álvarez era el 10, el media punta, y Rommel Kioto de extremo derecho. Hay que hacer un punto y aparte en esta posición. Kervin Arriaga, David Flores de contenciones lo hicieron muy bien. Andy Nájar, José Rosales, Hexel Montes y Marcelo Santos fueron los que salieron en la alineación de Reinaldo Rueda. Vamos a hacer aquí un punto y aparte. Miren, en el planteamiento táctico obviamente se maneja una selección normal, como siempre. Pensé que iba a ser una selección que iba a dominar más a Costa Rica. Sí tuvimos la posición de balón, sí tuvimos mejor control en cuanto a nuestros pases, pero sin tanta producción. Costa Rica se fue a defender rotundamente. Entonces, para romper esa línea defensiva de Costa Rica era necesario que Honduras tuviera como que más presión a la hora de defender, tuviera más velocidad a la hora de desprenderse del balón, pero lastimosamente la selección catracha jugó muy lento en esos trazos que intentó buscar, ¿verdad?, ante la selección de Costa Rica. El Toro Bengochea lo intentó, pero una línea de 5 que tenía Costa Rica era muy, pero muy complicado que el Toro Bengochea junto con Palma o Kioto pudieran romper esa línea, porque es que tenían a ese Kendall Watson, tenían a Gamboa, tenían también a Vargas. O sea, eran de los 3 jugadores centrales que estaban muy bien posicionados. Uno de los errores que creo que se cometen, no porque quiera Rueda, no porque quizás los jugadores querían, sino que porque era obligatorio, y es que tanto Nájar como José Rosales no se sumaron mucho al ataque. En el caso de Andy Nájar, pues por respaldar a Marcelo Santos
o a Hexer Montes en ese momento, no se iba tanto al ataque. Igualmente José Rosales, por respaldar a sus compañeros de la defensa central, no se fueron tanto al ataque, lo que eso fueron de las cosas que para mí afectaron para que la selección de Honduras pudiera tener más ataque, loco, porque las veces que José Rosales se fue al ataque, esas veces hizo mucho daño, porque fueron muy pocas las veces que José Rosales se sumó al ataque, que se fue a línea de fondo, y las veces que lo hizo, Honduras generó mucho daño. Muy poco de esas transiciones de José Rosales y de Andy Nájar, pero como se los digo, no creo que ellos no hayan querido atacar. Creo que más que todo eso pasó porque estaban obligados a respaldar, a pues ayudar a sus compañeros centrales, que obviamente son los de mayor debilidad, porque no son los titulares, no son los habituales, y era un partido muy rudo. Entonces para mí esas fueron de las cosas que realmente afectaron en la selección de Honduras, loco, que los laterales no pudieron sumarse al ataque por la necesidad de ayudar a sus compañeros de la zona baja. Kervin Arreaga y David Flores también no fueron tan ofensivos, al menos en la primera mitad. Estuvieron respaldando a sus compañeros, estuvieron ayudando. Es hasta la segunda mitad donde miramos a David, a Kervin desprenderse un poco más de la zona baja e irse un poco más hacia arriba. Creo que fueron de las mejores opciones en ataque de la selección catracha, pero es ahí donde Costa Rica encontró más espacios de Honduras. Cuando Honduras se fue al ataque, cuando Honduras empezó a generar más jugadas de peligro, es ahí donde Costa Rica tuvo las claras, porque pegó una del travesaño, también otra que ahí que estuvo cerca de ser gol también, que la salvó Mengíbar. O sea, Costa Rica, cuando ya Kervin y David se fueron al ataque, cuando ya fueron la orden de Reinaldo Rueda que fueran más hacia arriba, fue donde pues Costa Rica aprovechó sus espacios. Pero sí, realmente Honduras muy poco en esas posiciones. La verdad, amigos, Honduras tuvo un planteamiento muy modesto en esa primera mitad, tuvo un planteamiento que creo que hay que criticarlo, que hay que cuestionarlo, y en la segunda mitad, gran parte de la segunda mitad, pues no se fue tanto al ataque, y debido a eso, amigos, siento que fue más que todo por eso, por lo difícil que es dejar a sus defensores centrales sin ese respaldo, loco. Para mí, eso es lo que está pasando. Los laterales no se sumaban tanto al ataque por eso mismo. Además, yo siento que Jorge Álvarez, que duró bastante tiempo el partido jugando en esa zona de mediocampista, no estuvo fino, loco. Hay que ser sincero, Jorge Álvarez no estuvo para nada fino, no puso ningún pase entre líneas, no puso ese balón que tenía que ir. Entonces para mí, señoras y señores, esas fueron de las razones por la cual el partido se le complicó a la selección catracha, al menos en el último tramo. Lamentablemente, amigos, yo pensé que Álvarez era el indicado en esa posición, realmente no cumplió con las expectativas, no sé qué le pasa, y Reinaldo Rueda pues también confió en Álvarez, no estuvo a la altura realmente Jorgito Álvarez. Cuando ingresó Alexander López tampoco es que ingresó mejor que Álvarez, pero por lo menos Alexander López estaba pidiendo más el balón, siendo más participativo, que esas son de las cosas que hacían falta de Jorgito Álvarez, como que Álvarez estaba escondiendo el balón, como que no quería que se la pasaran, y sabemos que Álvarez pues tiene que aparecer, loco, con esa calidad que tiene Álvarez, pues tenía que aparecer. Lo mejor de Honduras fue un pase de Luis Palma hacia Rommel Kioto, que creo que fue de lo mejor del partido, creo que fue en la primera mitad. También otra de las cosas que me gustaron también fue la entrada de José Mario Pinto, la entrada de Arboleda. Me parece que Arboleda entró muy bien, pero muy solitario en el ataque, muy pocos balones hacia Arboleda, y José Mario Pinto ingresó muy bien, loco. Igual Alexi Vega creo que le faltó un poco más de atrevimiento, pero Pinto ingresó muy bien al partido para mí, muy bien José Mario Pinto. Entonces fueron de las cosas que hicieron ver mejor a la selección catracha cuando se estaba atreviendo más. José se sumó un poquito más al ataque en los últimos minutos, donde casi Honduras encontraba los goles con centros hacia Justin Arboleda. Pero sí, para mí Honduras muy bien posicionada, al menos en ese último tercio, ya en la segunda mitad, con el ingreso de jugadores como José Mario Pinto, loco. Para mí José Mario Pinto fue un acierto de don Reinaldo Rueda, para mí.